Leer, hermanos, allí en el versículo justamente del 6, que dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? En la sociedad en la que vivía Santiago, los ricos oprimían a los pobres, los arrastraban a los tribunales, probablemente por deudas. En el límite inferior de la escala social, la gente era tan pobre que a duras penas podía vivir, y los prestamistas eran abundantes y despiadados. En el mundo antiguo existía la costumbre del arresto sumario. Si un acreedor se encontraba con un deudor en la calle, le podía agarrar por el cuello de la ropa, casi ahogándole y llevándole a rastras literalmente al tribunal. No es la riqueza la que condena a Santiago, sino la conducta de los ricos despiadados. Fíjese que por eso está diciendo, no son ellos mismos lo que a ustedes los arrastran a los tribunales. Cuando dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros podemos ver esa ley. Santiago la llama la ley regia al mandamiento de amar al prójimo. Lo encontramos en Levítico 19:18, pero también en Mateo 22, 40 y también el 7:12. Podríamos llamarlo como la ley del reino de Dios o la ley de la libertad. Fíjese que justamente le está hablando a los judíos que cualquiera que guardase toda la ley pero ofendiese en un punto se hace culpable de todos. Ahora, los judíos solían considerar la ley como una serie de mandamientos independientes. El guardar uno era adquirir un crédito, el quebrantarlo era incurrir en una deuda. Uno podía sumar los que guardaba y restar los que desobedecía y tener un balance positivo o negativo. Por ejemplo, muchos rabinos mantenían que el sábado pesa más que todos los demás preceptos. Por tanto, el que guardaba el sábado era como si hubiese cumplido toda la ley. Aquí Santiago está diciendo que no, veía que la totalidad de la ley era la voluntad de Dios y que cualquiera que quebrantara cualquiera de sus partes era infringir esa voluntad. Por eso, no importa lo bueno que seas en otras áreas, si haces discriminación cuando tratas a las personas, has actuado contra la voluntad de Dios y has quebrantado su ley. Esto está diciendo justamente Santiago. Vamos a pasar ahora, hermanos, a la fe sin obras es muerta. Usted la tiene, la fe y las obras, en la página 13, que habla del 14 al 26. Usted lo ha leído, hermano. Santiago habla de la fe que la gente ve, que resulta en obras. Pablo habla de la fe interior delante de Dios. Santiago habla del fruto del Espíritu que produce obras. Pablo habla de las obras legales de la ley. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. No por las obras, sino para buenas obras. Pero para buenas obras. Ahora, si nosotros leemos, hermanos, vamos a ver que justamente el versículo 21 es el versículo que ha hecho que Lutero no aceptara o prejuzgara la epístola de Santiago como canónica, porque está adjudicándole a Santiago justamente la justificación por obras cuando se refiere a Abraham. Pero la misma palabra en el versículo siguiente, en el 22, cae por tierra este argumento.
En el 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y en el 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, dice, vosotros veis, le dice a este grupo de personas, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces está hablando, da el ejemplo también de Rahab, la ramera. Entonces está hablando que ¿qué es lo que movió a Abraham a obedecer? La fe. Entonces realmente lo que justamente actuó mal en Lutero fue su prejuicio, porque cuando nos acercamos a la palabra podemos observar que no está esta palabra en contradicción a todo el mensaje de la Biblia. Santiago está hablando de una fe genuina que se va a manifestar en obras. Después va a pasar, hermanos, justamente, ya lo habíamos hablado, sobre este punto, traigo de nuevo al recuerdo que cuando uno dice, le predica el mensaje, pero no tiene obras, cuando oramos por las personas pero no ayudamos en la necesidad, cuando decimos que creemos en Dios pero no tenemos una vida práctica, no tenemos una vida de servicio, no tenemos un evangelio práctico. Entonces está justamente atacando a este punto. Fíjese que ellos no tenían una vida práctica, sino que consideraban que solamente era suficiente conocer la palabra y no vivirla. Entonces no la ponían justamente por obra. Cuando damos vuelta en la cartilla, usted va a ver que está hablando, tiene muchos versículos, hermanos, para ver. La fe es creer, ¿no? Pero hay muchos que creen. Allí, hermano, en Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando Dios crea al hombre y sopla aliento de vida en el hombre, también con ese aliento de vida va el poder creer, o sea, coloca en el hombre el poder creer. Ahora, el hombre cree desde que Dios lo creó, el hombre tiene la capacidad de creer. El problema está en la decisión del hombre en quién va a depositar esa confianza. Algunos depositan la confianza en Jesús, otros depositan la confianza en otros ídolos, otros depositan la confianza en las pirámides. Es decir, toda persona es creyente, toda persona es creyente. Usted tiene en su material que dice, en el versículo 19, dice, los demonios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, una cosa es creer y otra cosa es vivir esa creencia, vivir lo que se está profesando, lo que se está creyendo. Por eso es una fe que tiene que obrar. Los demonios creen, pero no tienen una vida de creyente en cuanto creen en Dios, pero no le creen a Dios, o sea, no tienen una religión práctica. Entonces, la fe que justifica es la que obra. Usted tiene su cartilla y entonces va a ver el caso de Abraham y el caso de Rahab. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios, entonces no tiene una vida práctica. No tiene una vida práctica. Mucha gente dice, yo sé que Dios existe, pero no tiene una vida práctica conforme a lo que cree. Por eso una cosa es creer
y otra cosa es vivir lo que se cree. Si usted en el punto 3 al final dice, fe es el cuerpo, obediencia es el espíritu. Fíjese que dice que un cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces la fe sería el cuerpo y el espíritu la obediencia misma. Hay otros versículos que usted tiene allí para leer y para enriquecer todo el tema de la fe que obra. Y vamos a pasar al capítulo 3, al tema de la lengua. Entonces, otro filtro. Una fe genuina es una fe que se va a manifestar en obras. Es una fe que me va a hacer estar activo. No me va a hacer estar pasivo o ocioso. Es una fe que me va a mover a la práctica del amor, a la práctica del servicio, ¿sí? Esta ley, hermanos, la ley que podemos ver allí en Lucas, fíjese que es diferente. Hay un dicho que el mundo dice, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, pero Jesús decía, haced a los demás lo que te gustaría que hagan contigo. Siempre tenemos que pensar eso. Hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Vamos al capítulo 3, la lengua. Dice, hermanos míos, usted lo ha leído. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tenemos que entender el trasfondo histórico de por qué está haciendo esta declaración justamente Santiago. En las sinagogas y en las reuniones cristianas del primer siglo, todos los asistentes tenían derecho a hablar públicamente. Esto lo podemos ver en Hebreos, capítulo 13, versículo 15, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 26 al 33. Es así como muchos se hacían maestros y no estaban capacitados para ello. Y por falta de instrucción, ignorancia, hacían más mal que bien. Fíjese que los maestros tenían una importancia de primer orden en la iglesia primitiva. Su importancia dependía del hecho de que a ellos les correspondía instruir y edificar a los convertidos en las verdades del Evangelio. Tenemos en el Nuevo Testamento maestros que fallaron en su responsabilidad y se convirtieron en falsos maestros. Vamos a ver que había maestros que trataban de hacer del Evangelio una especie de judaísmo y trataban de introducir la circuncisión y la observancia de la ley del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 15, versículo 24. Pero también había otro grupo de maestros que no vivían nada de la verdad que enseñaban, cuya conducta estaba en contradicción con su instrucción y que no hacían más que deshonrar la fe que representaban. Lo encontramos en Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 29. Esto me trae a memoria una frase muy trillada dentro de las iglesias donde se dice, no me mires a mí porque yo te puedo fallar, míralo a Jesús que es el que nunca te va a fallar. Muy trillada, en contrapropuesta a lo de Pablo, que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tremendo la contrapropuesta de Pablo. También había otro grupo de maestros que trataban, o de falsos maestros, que trataban de enseñar antes de llegar ellos mismos a saber nada. Lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Esto es tremendo, hermano. Aquel que
se pone a enseñar sin saber, sin tener un conocimiento profundo de lo que está enseñando, produce mucho daño. ¿Por qué? Porque después es muy difícil arrancar esa enseñanza errónea del corazón de la persona y plantar la enseñanza correcta. Es muy difícil trabajar con ese grupo de personas, porque lo primero que la persona se siente es defraudada, se siente defraudada en su confianza. ¿Por qué? Porque ese maestro se apresuró a enseñar lo que todavía no había aprendido. Por eso Santiago está condenando aquí. Muchas veces, hermano, es mejor o es sabio cuando nos hacen una pregunta que no sabemos la respuesta, es mejor decir no sé la respuesta, voy a estudiar, me voy a asesorar y después te contesto. Y no, hermanos, contestar cualquier verdura para no quedar en evidencia de que no sabemos sobre ese tema. Es más prudente lo primero, decir la verdad, no sé responderte lo que me estás preguntando. Había otro grupo de maestros que no querían más que satisfacer los deseos vanos de la gente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Es decir, enseñaban lo que la gente quería escuchar. Gracias a Dios no pasa esto en este tiempo. Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa. Es el instrumento, es la palabra, y su agente es la lengua. El maestro cristiano entraba en posesión de una herencia peligrosa, tomaba el lugar de los rabinos judíos. Rabí quería decir mi grande o maestro, y donde quiera que iba se le trataba con el máximo respeto. No hay profesión más propensa a generar orgullo intelectual y espiritual que el ser maestro. Hay dos peligros que los maestros debemos evitar. Debemos asegurarnos de que estamos enseñando la verdad y no nuestras propias opiniones o nuestros propios prejuicios. Es fatalmente fácil para un maestro el tergiversar la verdad y enseñar no la versión de Dios, sino la versión propia. El maestro tiene que lograr que el texto nos hable. El maestro tiene que lograr que el texto diga lo que nos tiene que decir y no lo contrario, yo hacerle decir al texto lo que quiero que el texto me diga. Esto es peligrosísimo. Entonces, fíjese todo el trabajo del maestro, todo el proceso, toda la preparación para lograr justamente que el texto nos hable, para después nosotros transmitir esa enseñanza y no hacer lo contrario. Hacerle decir al texto lo que el texto no dice. ¿Cuántas veces, hermanos, hay maestros que han puesto palabras en la boca de Dios que Dios nunca ha dicho? Y tenemos un pueblo reclamándole promesas a Dios que Dios nunca ha prometido. Es tremendo, es tremendo. El otro peligro es que el maestro debemos tener mucho cuidado en no contradecir las enseñanzas con nuestra vida. Lo que decía hace un ratito, no debemos caer en el hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No debemos caer en eso. Ahora bien, Santiago no está desanimando aquí a seguir el llamamiento de Dios a predicar y a enseñar, sino a que sean muchos los que ambicionen ser. Porque dice, no os hagáis, es cuando literalmente nosotros nos levantamos como maestros de la palabra sin realmente
ser levantados por Dios como maestros de la palabra. Esto deja, hermano, fuera de discusión el predicar el evangelio y el enseñar la palabra de Dios, sino está hablando justamente enseñar a otros. Lo que ataca es el prurito tan frecuente de enseñar a otros, de ocupar el púlpito, enfermedad bastante corriente, por desgracia. La severidad de este juicio, lo dice la misma palabra, mayor condenación. Se advierte si pensamos en la responsabilidad de todo aquel que ocupa el púlpito o tribuna para enseñar a otros, ya que es una osadía grave, no exenta de pecado, aspirar a tal ministerio sin ser llamados por Dios. Está hablando a los que se autolevantan como maestros sin ser llamados por Dios. Hermanos, servicio a Dios, no hay categorías de servicio. Todo servicio a Dios es servicio a Dios. Tiene el mismo nivel. Lo que cambia son las responsabilidades, porque las consecuencias de un mal servicio son diferentes. Si yo estoy sirviendo al Señor, limpiando el baño, y limpio mal el inodoro y me salpico la ropa con la lavandina, obviamente no hice bien el servicio, pero ¿cuál fue realmente el problema? ¿O cuál fue la consecuencia? Me manché mi pollera o mi pantalón con lavandina. Ahora, si yo me paro delante de un púlpito, delante de una clase y comienzo a enseñar y enseño mal, el error, o sea, la responsabilidad o el daño que cometo es mucho más grave que mancharme la ropa con lavandina. Entonces no hay diferentes categorías de servicio. Para Dios, servir a Él con todo el corazón, no importa el lugar que ocupemos, pero sí hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a la consecuencia si yo realizo mal ese servicio. Si yo enseño mal la palabra de Dios, hermanos, sin haber estudiado primero, sin haber aprendido primero, sin que mi vida sea consecuente con eso que estoy enseñando, fíjese que la mayor condenación, porque estoy guiando a muchos equivocadamente, erróneamente, estoy haciendo mucho daño. Por eso está diciendo, no se hagan muchos de vosotros maestros. Está diciendo específicamente al llamado. Está dejando fuera el privilegio, o sea, no está involucrando aquí el privilegio de predicar el evangelio y enseñar la palabra a aquel que nos demande, sino cuando nos autoconvocamos a enseñar desde un lugar como el púlpito, sin ser llamados por Dios. Fíjese, todavía es más grave ocupar el púlpito sin la preparación debida, sin conocer bien el pasaje en cuestión e inventando explicaciones y también aplicaciones ajenas a lo que el texto significa. La gravedad aumenta cuando se usa el púlpito, especialmente ante un auditorio numeroso, para hacerse el gracioso, contando anécdotas, chascarrillos jocosos, para hacer más ameno el culto. Es gravísimo cuando esto se hace durante la predicación del Evangelio, pues no hay nada que resulte más eficaz para apagar el poder del Espíritu Santo que el humor en el púlpito. En efecto, hermano, el oyente necesita ser convicto de pecado, es decir, necesita tener convicción de pecado. Nosotros, como le decía Pablo a Timoteo, redarguye todo el tiempo. Tenemos que redarguir a aquel que está oyendo. Entonces, fíjese que ese oyente tiene que percatarse de lo muy serio que es su condición y de lo que le espera en la eternidad si no se arrepiente. Un chiste en ese contexto hace
el efecto contrario. El pecador respira aliviado porque dice, bueno, no era tan grave mi situación. El juicio es severo porque la herramienta de trabajo es la lengua. Y la lengua es la herramienta más difícil de manejar. Fíjese que la advertencia de Santiago es que el maestro ha entrado voluntariamente en una posición especial y por tanto está en peligro de una mayor condenación. Las personas a las que Santiago está escribiendo codiciaban el prestigio del maestro. Santiago aquí les está recordando su responsabilidad. Su responsabilidad. Fíjese que el dominio de la lengua lo vimos anteriormente allí en el versículo 26 del capítulo 1, refrenar la lengua. El dominio de la lengua es un signo de fuerza moral y de santidad que dispone al hombre para afrontar victoriosamente todas las tentaciones. De ahí que quien refrena su lengua es capaz de poner freno a toda su persona. Usted va a ver allí en su material, tiene muchísimos más versículos para leer, pero Santiago está hablando justamente de que ese varón perfecto, ese varón maduro es el que controla la lengua, ese varón cabal, prudente, que tiene dominio propio, es aquel justamente el que sabe controlar la lengua. Es, hermano, difícil, pero no imposible. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Refrenar la lengua, un filtro por donde medir, por donde pasar nuestra fe. Usted tiene allí, si damos vuelta la cartilla, va a ver que habla del peligro de la lengua. Tiene como una tarea extra que es la que yo voy a pedir que usted haga para mañana. Buscar en una concordancia todas las referencias a la palabra lengua, boca, labios, hablar, y escríbalas en una hoja aparte justamente del libro de Santiago, hermano, ¿sí? Del libro de Santiago. Usted tiene allí que va a describir la lengua, dice el peligro de la lengua, y lo empieza a describir desde el versículo 5 al 12, es un fuego, dice allí, fíjese, un fuego devastador. No hay pecado en el que sea más fácil de caer, ni de peores consecuencias que los pecados de la lengua. Incluyen las palabras ásperas y ofensivas, incluye la mentira, incluye la exageración, la enseñanza de falsas doctrinas, incluye la calumnia, el chisme, la vanagloria y mucho más. Fíjese que es pequeña pero poderosa. La lengua puede dirigir todo el curso de la vida de una persona y más. Filón llamaba a la mente el conductor y el piloto de la vida de una persona. Cuando la mente está en control de cada palabra y la mente misma, está controlada por Cristo, la vida de esa persona está a salvo. Santiago no propone que guardemos silencio cobarde o culpablemente, sino que usemos el lenguaje con sabiduría. Un fuego devastador. Para terminar con este tema, me voy a extender un poquito más, así lo puedo terminar. Apunta a algo que los judíos de Palestina conocían muy bien. En la estación seca, la maleza y el monte bajo ardían
tan fácilmente como la estopa. Si se producía un fuego, las llamas se extendían como una ola imposible de detener. Hay dos razones por las que el daño que causa la lengua es como un incendio. Primero, porque llega muy lejos. La lengua puede causar daño a distancia. Una palabra casual que se deja caer en un extremo de la ciudad o del país acaba por llevar el dolor o el perjuicio hasta el otro extremo. Se puede esquivar un puñetazo porque el que te lo quiere dar está cerca, pero una palabra maliciosa que se deja caer o una calumnia que se repite acerca de alguien que está muy lejos o que tal vez ni se conoce, es algo que le puede producir un perjuicio incalculable y que no se puede evitar ni esquivar porque no se ve venir ni se sabe de dónde viene. Y es incontrolable. Llega muy lejos y es incontrolable. El daño que se causa con la lengua es incontrolable. Tres cosas no vuelven a su origen: la flecha que se lanza, las palabras que se dicen y la oportunidad que se pierde. No hay nada más difícil que apagar un rumor. No hay nada más difícil que borrar que una historia maliciosa y falsa. Antes de hablar, recordemos que una vez que decimos algo, ya sale de la esfera de lo que podemos controlar. Y no cabe duda que tendremos que responder por ello. Una herejía predicada o enseñada puede destruir una iglesia. Un pequeño chisme puede acabar con la armonía y la unidad de una comunidad. Fíjese, dice allí un mundo de maldad. Es decir, en nuestro cuerpo la lengua representa todo el mundo malvado, es decir, hostil a Dios. Puede contaminar todo el centro de la vida y ser inflamada por el infierno, por Satanás. Es decir, el órgano que puede hacer atractivo el mal. Yo te lo cuento para que ores, ¿viste? Hacemos atractivo lo que está mal, hermanos. Me lo contó, pero yo te lo después que hablamos, decimos, yo te lo cuento para que ores, la lengua hace atractivo lo que está realmente mal. Lo que Santiago está diciendo es que la lengua puede provocar y extender un incendio destructor que puede arrasar la vida y que la lengua misma está inflamada con el fuego del mismísimo infierno. De ahí su terrible potencia. Los hombres se la han ingeniado para domar todos los animales salvajes en el sentido de controlarlos y servirse de ellos. Eso dice Santiago. Es lo que ningún ser humano, por mucho que lo intente, puede hacer con la lengua. Está en continuo movimiento, sin hueso. Solo el poder de Dios puede transformar esa condición a través de la palabra y la unción del Espíritu en aquel que lo permite a través de su voluntad y razón. Yo puedo controlar mi lengua si decido, hermanos, someterme a la palabra de Dios y someterme al Espíritu Santo. Bendición y maldición. No puede salir, dice, una fuente. Dice, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Termina el versículo 12 así. Entonces, la monstruosidad de usar una misma lengua, o sea, esa lengua dedicada al servicio de Dios, para maldecir y calumniar a los hombres, los cuales han sido hechos a la imagen de Dios. Por tanto, hermanos, maldecir a los hombres es maldecir la imagen de Dios mismo. Cada vez que hablamos mal de una persona, tenemos que ser conscientes que esa persona, aunque no sea creyente, la imagen de Dios no se ha perdido,
se ha distorsionado, pero no se ha perdido en esa persona. Entonces, cada vez que hablamos mal de una persona, estamos hablando mal del creador de esa persona, estamos hablando mal de Dios mismo, lo que demuestra que la imagen de Dios no quedó completamente borrada de aquella persona, sino distorsionada. Santiago concluye que esto no debe ocurrir. Es una monstruosidad que no tiene par en la naturaleza, como lo demuestran los 3 ejemplos que hemos dado. Mucho para meditar, hermanos. Muchas veces se recategoriza el pecado y decimos que el adulterio y la fornicación es un pecado más grave y el chisme, la murmuración no tanto. Pecado es pecado y el daño que el pecado causa es muerte. Fíjese, hermanos, que nosotros podemos matar muchas veces con las palabras cuando las usamos incorrectamente. Podemos hacer un daño irreparable en la persona. Muchas veces, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, las personas no están heridas de Cristo, no están decepcionadas de Cristo. Tienen heridas de la iglesia de Cristo. Tienen heridas de las personas que van a la iglesia. Te dicen, con Dios todo bien, pero con la iglesia no quiero saber nada. ¿Por qué será, hermano? ¿Cómo habremos usado la boca? ¿Cómo, para medir nuestra fe, ¿no? Vivimos lo que creemos. Santiago nos habla tanto, hermano, tanto para meditar. Pero lo seguimos mañana en el siguiente video. Que Dios los bendiga.